En este curso aprenderás a dominar CorelDRAW de manera práctica y profesional. Soy Dustin Hurtado y he diseñado este curso 100% gratuito para que aprendas a crear. De esa forma te convertirás en un diseñador. Solo hay una pequeña condición y es que el curso es lineal, así que no te puedes saltar ninguna lección. Por favor, continúa la lección completa. Recuerda, si me faltó algo que agregar en cada video, solo tengo como recursos la descripción y primer comentario. Así que te aconsejo siempre leer estos recursos al finalizar cada capítulo o cada lección. Sin más preámbulos, empecemos el curso. El primer paso que debemos hacer es obtener CorelDRAW. Quiero resaltar que este curso está diseñado para que lo puedan usar en cualquier versión de Corel. Sin embargo, a la fecha de grabación de este video, si abren el enlace que les dejo en la descripción y primer comentario, van a encontrar la versión 2026. Esta versión trae grandes cambios, como integrar la inteligencia artificial de manera nativa y la apertura o el uso del programa hasta 3 veces más rápido. Así que vale mucho la pena. En este caso, recordemos que no vamos a usar ni la versión Go ni la estándar. Vamos a usar la versión completa de Corel y a través de este enlace pueden usarlo y probarlo durante 15 días de manera 100% gratis. Así que vale la pena para que se decida si adquirirlo o no. Recordemos que Corel es uno de los únicos programas que en la actualidad maneja la compra única. Así que pueden comprarlo para su negocio, por ejemplo, y no van a tener que invertir nunca más en el programa. O también la versión por suscripción que va a tener créditos para la inteligencia artificial de manera mensual. Aquí ya tiene que usted medir cuál le conviene más. Ahora, una vez descargado e instalado, van a encontrar el botoncito de Corel 2026. Si lo abrimos, esta versión es mucho más rápido en cuanto al manejo y apertura. Esta es la interfaz clásica. Recordemos algo, si usted ya tiene una versión de Corel instalada y alguien le ha modificado la interfaz, no se preocupe. Cerremos Corel. Vamos a ir a nuestro botoncito de Corel y vamos a oprimir la tecla F8, no la va a soltar. Y ahora le va a dar clic a Corel. Una vez hecho esto, él va a decir si desea restaurar los valores predeterminados del espacio de trabajo. Le vamos a dar que sí y listo. El espacio de trabajo va a estar como cuando recién instalamos CorelDRAW. Es un truquito y muy bueno para iniciar. Ahora sí, lo que vamos a hacer es crear un nuevo lienzo. Aquí simplemente damos en Archivo, Nuevo y se nos va a abrir esta pequeña ventana. Esta ventana va a tener plantillas que va a tener algunos diseños predeterminados. Por ejemplo, podemos mirar aquí los tamaños y mirar si queremos para impresión o web. Estas dos son las dos grandes categorías que tenemos que definir sí o sí antes de diseñar. ¿Por qué? Por los colores. Cuando queremos impresión, queremos algo físico y se usa colores CMYK. Mire que se selecciona por defecto. Y aparte de eso, la unidad de medida suele ser una medida física, como milímetros, centímetros o pulgadas. Cuando elegimos la parte web o la parte digital, ya no usamos CMYK. Si elegimos cualquier plantilla, vemos que se usa un RGB, que es luz en vez de tinta. Es indispensable que primero definan cómo van a trabajar. De esta manera, nuestro diseño no va a cambiar de color una vez exportado o una vez impreso. Y también la unidad de medida serán píxeles, ¿ok? En vez de centímetros, milímetros o pulgadas. Una vez dicho eso, vamos a dar simplemente OK, aunque usted obviamente puede elegir el tamaño que desea de manera personalizada o simplemente buscar una plantilla muy usada. Por ejemplo, aquí puedo encontrar 1920 por 1080. Damos OK y aquí tenemos un lienzo, el famoso espacio de trabajo. Vamos a explicar primero la interfaz y luego cómo se trabaja en Corel. En la parte izquierda tenemos las herramientas. Si usted va a crear algo como un rectángulo, pues elijo la herramienta, la desplazo y ya está. Sencillo, ¿no? En la parte superior tenemos todo el menú de opciones, que es el clásico menú, y más abajito tenemos las propiedades. Esto sí es muy útil, porque dependiendo de lo que tengamos seleccionado, van a aparecer sus propiedades. En este caso, el rectángulo. Pero voy a elegir la herramienta selección, voy a dar clic al fondo y me aparecen las propiedades del lienzo. En este caso 1920 por 1080. Aparte de eso, en la parte derecha podemos cambiar obviamente la unidad de medida y el desplazamiento. En este caso están 10 píxeles. ¿Qué es esto? Si elijo, en este caso, este objeto que será un rectángulo y voy a desplazarlo con las flechas, se va a mover de a 10 píxeles. Si yo cambio esto, por ejemplo, a un solo píxel, pues ya creo que se están dando cuenta que haría. El desplazamiento será píxel por píxel, que será mucho más preciso dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? O bueno, simplemente si estamos trabajando unidades muy grandes, esto va a ser aburridorcísimo. Por eso podemos modificarlo al gusto, dependiendo de lo que estemos haciendo.
Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos por pestañas. Si trabajamos un nuevo documento y le damos OK, vemos que trabajamos por pestañas cada documento. Esto es bastante útil para tener varios recursos abiertos al mismo tiempo. En la parte derecha tenemos los colores. Estas ventanas que aparecen aquí, pues básicamente son opcionales. Aquí son los colores lo que vamos a usar realmente. Aunque tenemos la opción de generar con inteligencia artificial. Estas son las novedades de la versión 2026. Aquí podemos generar imágenes o editarlas con inteligencia artificial. Eso sí, usaría créditos dependiendo del motor de IA que usemos. Recordemos que esta ventana también se encuentra en la parte superior con generar inteligencia artificial. Novedades de esta versión. Esto lo vamos a ir aplicando y es muy intuitivo cuando empecemos a trabajar. Ahora, usted me dirá, Dustin, entonces, ¿trabajo dentro del lienzo? ¿No lo puedo poner afuerita y trabajar afuera del lienzo? Corel es muy permisivo. Usted puede trabajar en cualquier parte de esta área blanca. Usted me dirá, pero ¿por qué no nos limitamos solo al lienzo? Porque estamos trabajando en un programa vectorial. Esto no es de mapa de bits, esto no es Photoshop, por ejemplo. Aquí trabajamos vectores y el vector, técnicamente hablando, usted lo va a poder exportar al tamaño que quiera. Entonces, estamos trabajando en 1920 por 1080, realmente luego podemos exportarlo a 4K si así lo desea, ¿sí? Sin embargo, pues lo ideal es trabajar dentro del lienzo, aquí adentrico, que para eso se especifica inicialmente qué es lo que vamos a hacer desde un inicio. Ahora, ya para finalizar, tenemos que aprender a guardar. Muchas personas, pues aquí como así. Y es que sí, podemos dar archivo, guardar, y en esta ventana pues elegimos donde queremos. El formato por defecto va a ser CDR y daríamos guardar. Pero Corel es muy estricto con algo. Y es que mi versión de Corel puede abrir todas las anteriores, pero no las posteriores. Así que si usted tiene una versión de Corel, por ejemplo, del 2024, solo puede abrir las de 2024 y anteriores. Esta, que es la 2026, no va a poder abrirse en ese Corel. Es por eso que aparece en la parte derecha la versión con la que queremos guardar. Así puedo darle, por ejemplo, la 24 y esta persona con esa versión ya podría abrir este archivo. Lastimosamente, si hacemos esto, si tenemos alguna función exclusiva de la versión 2026, pues obviamente quedaría inhabilitada. Pero digamos que es una opción. Ya otra opción, pues básicamente será usar un formato distinto que sea compatible con todos. Por ejemplo, el famoso PDF. Aquí hay muchos formatos, pero eso sería un tema de exportar. Aquí estamos hablando es de guardar. Y por eso siempre debemos guardar un archivo editable que sería el CDR. En este caso, dejamos la versión 27 y daríamos guardar. Y en esencia, muchachos, es eso. Esta es una pequeña introducción, este es el capítulo número 1. La idea es que usted ya se familiarice con, digamos, toda esta interfaz y diga, estoy listo para continuar al siguiente capítulo. Y listo. Muchachos, les habló Dustin Hurtado. Recuerden que el conocimiento es para todos. Cualquier cosita en los comentarios. Recuerden siempre revisar la descripción y primer comentario. Y no se olviden de suscribirse. La mayoría de personas que ven estos cursos y videos que son gratuitos en mi canal realmente no están suscritos. Y si se suscriben, pues apoyan el canal. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.